Hola, mi gente hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Para los que son nuevos por aquí me presento, soy Tu Nombre y este es su rinconcito favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, con especial atención a nuestras queridísimas estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy prepárense porque les traigo una historia que parece sacada de una telenovela, pero es completamente real. Vamos a hablar de un incidente que puso a Demet Özdemir en una situación muy delicada, un posible fraude que afortunadamente pudo evitarse, y como Can Yaman, cual caballero andante, estuvo presente en el momento crucial. Sí, así como lo oyen. Una historia llena de tensión, suspense y por supuesto, el innegable halo de misterio que rodea a estas dos celebridades. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta trama, quiero recordarles, como siempre, lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que les ofrezco, si disfrutan de las noticias y los chismecitos del mundo turco, por favor, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y formen parte de esta gran familia. Su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, así que no lo duden más y únanse a la comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Preparen las palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir cómo Demet Özdemir estuvo a punto de ser víctima de una estafa y cómo Can Yaman, de una manera u otra, estuvo involucrado en este suceso. La historia comienza hace algunas semanas, cuando Demet, siempre activa en sus redes sociales y comprometida con causas sociales, recibió una propuesta aparentemente muy interesante. Una supuesta organización benéfica la contactó, invitándola a participar en un evento de recaudación de fondos para niños necesitados. La propuesta sonaba legítima, bien estructurada y apelaba directamente al corazón de Demet, quien siempre ha mostrado su lado más solidario. Los organizadores, o al menos quienes se hacían pasar por tales, le explicaron a Demet que necesitaban una figura pública de su calibre para darle visibilidad al evento y así atraer a más donantes. Le ofrecieron un acuerdo beneficioso, prometiéndole una gran exposición mediática y, por supuesto, asegurándole que cada centavo recaudado iría directamente a los niños. La comunicación inicial fue impecable, con correos electrónicos profesionales, un sitio web bien diseñado para la supuesta organización y hasta un dossier con testimonios falsos de personas que supuestamente se habían beneficiado de sus acciones. Demet, como muchas personas en su situación, fue víctima de la sofisticación que alcanzan los estafadores en la era digital. Demet, emocionada por la oportunidad de ayudar, aceptó la propuesta sin dudarlo demasiado. Comenzó a promocionar el evento en sus redes sociales, compartiendo información sobre la supuesta organización y animando a sus seguidores a donar. Publicó fotos, vídeos e incluso hizo transmisiones en vivo hablando sobre la importancia de apoyar a los niños y cómo este evento cambiaría sus vidas. Sus fans, conmovidos por su genuina preocupación, comenzaron a compartir la información y a prometer su apoyo. Todo parecía ir viento en popa hasta que... Aquí es donde la historia se pone interesante, y donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Resulta que por esas casualidades de la vida, Can y Demet coincidieron en un evento social. No era un evento cualquiera, era una gala benéfica organizada por otra fundación, una con una trayectoria impecable y reconocida en todo el país. Allí, en medio de la elegancia y el ambiente filantrópico, se cruzaron sus caminos. Durante una conversación casual, mientras disfrutaban de un breve respiro fuera del bullicio de la gala, Demet le comentó a Can sobre su participación en el evento benéfico. Le contó sobre la organización, sus supuestos logros y la ilusión que tenía de ayudar a los niños. Can, conocido por su sagacidad y su intuición, sintió algo raro en la historia. Al parecer, había escuchado rumores sobre una organización similar que había estado operando de manera sospechosa, prometiendo grandes cosas pero sin cumplir con sus promesas. No era la primera vez que Can se enfrentaba a situaciones similares en el mundo del espectáculo, donde la buena fe de las celebridades a menudo es aprovechada por personas con malas intenciones. Su experiencia le había enseñado a ser cauteloso y a desconfiar de las apariencias. Sin querer alarmar a Demet, Can le sugirió que investigara un poco más sobre la organización antes de involucrarse demasiado. Le recomendó que hablara con personas que ya hubieran trabajado con ellos o que buscara información en fuentes confiables. Le mencionó la importancia de verificar la autenticidad de la organización, su registro legal y la transparencia en el manejo de los fondos.
Khan, con su característico tacto, intentó sembrar una semilla de duda en la mente de Demet, sin hacerla sentir culpable por su entusiasmo inicial. Demet, aunque un poco escéptica al principio, decidió seguir el consejo de Khan. Después de todo, más vale prevenir que lamentar. La confianza que sentía por Khan, basada en años de amistad y respeto mutuo, la impulsó a tomar en serio su advertencia. Y aquí es donde las cosas se complican aún más. Demet, siguiendo las indicaciones de Khan, comenzó a investigar a fondo la organización. Se puso en contacto con otras figuras públicas que habían sido invitadas al evento, y para su sorpresa, descubrió que algunas de ellas también tenían serias dudas sobre la legitimidad del proyecto. Al principio la tarea parecía difícil, ya que la organización había creado una fachada de profesionalismo y confiabilidad. Sin embargo, Demet, con la ayuda de su equipo, comenzó a escarbar más profundo, buscando pistas y detalles que pudieran revelar la verdad. Además, encontró información en Internet que apuntaba a que la organización había estado involucrada en el pasado en prácticas poco transparentes. Al parecer, habían prometido donar grandes sumas de dinero a diferentes causas, pero nunca habían cumplido con su palabra. Descubrió foros y grupos en redes sociales donde personas denunciaban haber sido engañadas por la organización, con testimonios de donantes que nunca vieron su dinero llegar a los destinatarios prometidos. Con toda esta información en su poder, Demet se dio cuenta de que estaba a punto de ser víctima de una estafa. Los supuestos organizadores del evento benéfico no eran más que unos estafadores que querían utilizar su imagen para engañar a la gente y quedarse con el dinero. La magnitud del engaño la dejó atónita y furiosa. Se sintió utilizada y preocupada por el daño que estos estafadores podrían causar a sus fans y a la imagen pública que tanto le había costado construir. Demet, indignada y decepcionada, decidió actuar de inmediato. Se puso en contacto con su equipo legal y juntos elaboraron una estrategia para denunciar a los estafadores y evitar que siguieran engañando a otras personas. Su abogado, experto en derecho penal y fraudes, le aconsejó recopilar todas las pruebas posibles y presentar una denuncia formal ante las autoridades. También se puso en contacto con las autoridades, proporcionándoles toda la información que había recopilado. La policía inició una investigación y, gracias a la colaboración de Demet, lograron desmantelar la banda de estafadores antes de que pudieran hacer más daño. La investigación reveló que la organización era una fachada, creada con el único propósito de defraudar a personas de buena fe. Los estafadores utilizaban identidades falsas, cuentas bancarias fantasmas y sofisticadas técnicas de manipulación para engañar a sus víctimas. El evento benéfico fue cancelado y Demet emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, explicando lo sucedido y alertando a sus seguidores sobre la existencia de este tipo de fraudes. Agradeció a Khan Yaman por su ayuda y su perspicacia, y reconoció que sin su consejo, probablemente habría caído en la trampa de los estafadores. Su honestidad y transparencia fueron aplaudidas por sus fans y por los medios de comunicación, que destacaron su valentía al denunciar el fraude y proteger a sus seguidores. La historia de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y la buena voluntad pueden ser utilizadas por personas sin escrúpulos para cometer fraudes. También es una muestra de la importancia de investigar a fondo cualquier propuesta antes de involucrarse, especialmente si se trata de donaciones o causas benéficas. Nos recuerda que la verificación de la autenticidad y la transparencia son fundamentales para evitar ser víctimas de estafas. Y por supuesto es una prueba más de la buena relación que existe entre Khan Yaman y Demet Özdemir. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han demostrado en varias ocasiones que se apoyan mutuamente y que se preocupan por el bienestar del otro. La intervención de Khan en este caso fue crucial para evitar que Demet fuera víctima de una estafa, lo que demuestra que su amistad va más allá de las cámaras y los sets de grabación. Su conexión, forjada en el trabajo y consolidada por el respeto y la admiración mutua, es un ejemplo de cómo las relaciones pueden florecer en el exigente mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Primero, que hay que estar siempre alerta y desconfiar de las propuestas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Segundo, que es fundamental investigar a fondo cualquier organización antes de donar dinero o involucrarse en sus actividades. Y tercero, que la amistad y el apoyo mutuo son valores fundamentales que nos pueden ayudar a superar cualquier obstáculo. La historia de Demet y Khan nos recuerda que no estamos solos y que contar con personas de confianza puede marcar la diferencia entre ser víctima de un fraude o evitarlo.
Esta historia nos recuerda que incluso las personas más famosas y exitosas pueden ser vulnerables a las estafas, y que es importante estar informados y protegidos. La valentía de Demet al denunciar a los estafadores y alertar a sus seguidores es un ejemplo a seguir, y nos demuestra que todos podemos hacer la diferencia para combatir el fraude y proteger a los demás. Su acción no solo la protegió a ella y a sus fans, sino que también sirvió como advertencia para otras celebridades y personas influyentes que podrían ser el blanco de este tipo de estafas. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el papel clave de Can Yaman en esta historia. Su intuición y su preocupación por Demet fueron fundamentales para evitar que la estafa se concretara. Una vez más, Can demuestra ser un hombre íntegro y un amigo leal, dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Su intervención silenciosa pero efectiva es un testimonio de su calidad humana y su compromiso con el bienestar de las personas que lo rodean. En resumen, la historia de Demet Özdemir y el intento de estafa nos deja varias lecciones importantes. Nos enseña a ser cautelosos, a investigar a fondo antes de involucrarnos en cualquier proyecto y a confiar en nuestros amigos y seres queridos. También nos recuerda que la fama y el éxito no nos hacen inmunes a los problemas, y que es fundamental estar siempre alerta y protegidos. La historia de Demet es un recordatorio de que la vulnerabilidad puede afectar a cualquiera, independientemente de su estatus social o económico. Espero que esta historia les haya resultado interesante e informativa. Recuerden que la información es poder, y que estar al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor nos ayuda a protegernos y a proteger a los demás. La prevención es la mejor arma contra el fraude y la educación y la información son herramientas esenciales para combatir a los estafadores. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de suspense y emoción. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Les sorprendió la historia? ¿Qué les parece la actitud de Can Yaman? ¿Alguna vez han sido víctimas de una estafa similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus experiencias y consejos, ya que pueden ser de gran ayuda para otros miembros de la comunidad. Y como siempre, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también estén informados, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y únanse a esta gran familia. Juntos podemos construir una comunidad informada y protegida contra el fraude. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Recuerden, la información es nuestra mejor defensa.